corresponde a anestesia inhalatoria. Modifiqué gran parte de la clase en cuanto a imágenes y a contenido también. Entonces, de lo que les envié la semana pasada. Y hoy mismo, más tardar mañana, les estoy enviando la clase para que tengan esta nueva y eliminen la otra. ¿Ok? Bien. ¿Qué entienden ustedes por anestesia inhalatoria? Sustancias que van a suprimir el sistema nervioso a partir de las vías respiratorias, o por lo menos el ingreso será por vía de las vías respiratorias. Ok, eso es un anestésico inhalatorio. Es una sustancia. Ese es el anestésico. Mi pregunta es, ¿qué es una anestesia inhalatoria? Entonces tenemos que empezar escuchando de forma adecuada para poder dar una respuesta adecuada. Entonces, ¿una técnica? Sí, un método puede ser. Ajá, también. Que utiliza el fármaco que usted acaba de mencionar. Bien, así está mejor descrito. Perfecto. Entonces, un tipo de anestesia que se puede definir como la producida por la administración controlada de agentes gaseosos, un agente líquido que se vuelve gaseoso, ¿okay? O volátiles a través del aparato respiratorio. Ingresa por la respiración y sale por la respiración. Como ventaja de los anestésicos inhalados o de la anestesia inhalatoria es que la profundidad anestésica se puede modificar rápidamente. Yo puedo cerrar o abrir el aparato donde se vaporiza. Cada cosa vamos a irle dando su nombre, donde se coloca el líquido anestésico para que se vaporice a una forma determinada, que eso se llama vaporizador. ¿Okay? Lo abro, lo cierro y al abrirlo puede tener diferentes grados de apertura, que eso tiene un nombre también, para aumentar o disminuir la profundidad anestésica del paciente, y al mismo tiempo, si yo quiero cerrarla, cierro y puedo suministrar más oxígeno puro al paciente para lograr revertir más rápidamente o sacarlo de ese cuadro tan profundo que pudo haber llegado. Los anestésicos se eliminan principalmente a través de los pulmones. El metabolismo es mínimo. Sí tienen metabolismo, pero en menor cantidad que los que son colocados por vía endovenosa. Proporciona una buena oxigenación al paciente porque obligatoriamente, en el caso de veterinaria, todo paciente anestesiado va a estar entubado, o sea, va a tener un tubo endotraqueal y va a tener una fuente de oxígeno directo. Al mismo tiempo, yo puedo insuflar los pulmones de manera intermitente. Ese paciente entra en apnea, el aparato tiene una bolsa reservorio con una cantidad de volumen de aire adecuado y yo puedo apretar esa bolsa para garantizar que los pulmones se insuflen de forma completa. ¿Puedo continuar? ¿Sí? Mis dos teléfonos están ahí en silencio desde que entré. Y no los voy a tocar durante toda la clase. Si va a utilizarlo, ahí está la puerta. Al intubar al paciente, se evita riesgo de aspiración de sangre, saliva, secreciones gástricas y se garantiza una vía aérea permeable. Eso es ventaja, todo lo que acabo de mencionar, ¿sí o no? Ahora vamos a las desventajas.
Primero, el costo del equipo. Hay que hacer una inversión inicial. Sí, es cierto. Que la inversión variará el costo de acuerdo al equipo que se compre. Algunos anestésicos son irritantes e inflamables. Sí, los más viejos sobre todo, los actuales son mucho más seguros, menos irritantes y prácticamente los que se usan hoy día no son inflamables. ¿Se requiere un personal altamente capacitado para el manejo del equipo? Relativamente altamente capacitado. Porque yo le puedo decir a usted en una mañana, el equipo se usa así, 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 así. Ya usted tiene ciertos conocimientos y debe entender lo que yo le voy a explicar. O sea, una capacitación. Ahora, yo voy a utilizar anestesia intravenosa. Yo también tengo que tener una capacitación para poder aplicar la anestesia intravenosa. Entonces, capacitación debemos tener todos. Todo el que usa anestesia. Eso sí, una capacitación y un raciocinio adecuado. Porque en una oportunidad me pasó, me llamaron de emergencia que entrara al quirófano. Profe, el paciente, ¿qué pasa? ¿Qué esto? ¿Qué aquello? Si no abren el oxígeno, el paciente entubado, está, globo, pero el oxígeno estaba cerrado. El paciente se estaba muriendo. Solamente faltó abrir la bombona de oxígeno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Chequear que todo esté funcionando de forma adecuada. Aquí, 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 allá. Bien. El anestésico es expulsado al ambiente del quirófano, por lo tanto el personal está expuesto a él. Sí y no. Y el riesgo de esto es que hay algunos anestésicos, sobre todo los más antiguos, que son hepatotóxicos, nefrotóxicos. Y si quedan en el mismo ambiente del quirófano, para el paciente no es gran cosa. Pero para el anestesiólogo que está todo el día trabajando ahí, para el cirujano que está gran parte de su vida trabajando en un quirófano, casi todas las mañanas estoy en un quirófano. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Y les digo sí o no, dependiendo de lo que se tenga también. Porque hay sistemas que purifican, y eso lo vamos a ver, ese aire que sale de la máquina de anestesia y capta el anestésico que está saliendo de la máquina, son purificadores. O hay otros que son evacuadores, que simplemente funcionan como un extractor para que ese aire que sale de la máquina vaya afuera del quirófano a través de una manguera. Porque por ventilación natural del paciente es mucha fuerza para que salga solo, entonces lo ayudamos con una máquina. Bien. Para realizar la anestesia inhalatoria se requiere el siguiente equipamiento. La máquina anestésica y el circuito de respiración. La máquina anestésica es esto que vemos aquí. Eso es una máquina de anestesia, completo, así tal cual como está todo. Y el circuito de respiración, nos referimos básicamente a la manguera que sale aquí, que es lo que va a conectar la máquina al tubo endotráqueo. Cada una de estas partes de la máquina las vamos a mencionar a continuación. ¿Cuál es la función de la máquina anestésica? Enviar oxígeno mezclado con un gas anestésico en un volumen y una concentración determinada. Y existen varios modelos de máquinas con ciertas variaciones según el fabricante, adaptándose a las necesidades del paciente. Cada uno de ellos presenta los siguientes componentes básicos. No es igual anestesiar a un caballo que la máquina que necesito para anestesiar a un perro. Lógicamente, si yo voy a
el hipódromo en Caracas o van a sitios donde en Valencia hay una clínica privada que trabaja con equinos, con grandes animales, tienen máquinas apropiadas para animales de esa talla. ¿Okay? Comenzamos con el equipamiento. Entonces, lo primero, fuente de oxígeno. Se puede obtener a través de cilindros, los cuales nosotros le decimos vulgarmente una bombona. ¿Sí? Son cilindros de color verde. El color verde va a indicar que su contenido es oxígeno, almacenado a alta presión, a aire comprimido, a través de tuberías conectadas al quirófano, cuando existen contenedores centrales y envían ese oxígeno por tuberías especiales, o cuando existen depósitos, como dice acá, mayores, o si no, tenemos la bombona, directo a un regulador y directo a la máquina. Tenemos válvulas reductoras de presión. Como les mencioné, el aire contenido en el cilindro está a una presión muy alta. Entonces no podemos abrir y va directo a la máquina, la va a reventar. Revienta los borrines, revienta todo. Entonces tenemos que tener una válvula reductora de presión. La bombona de tubería se encuentran a presiones considerables, requieren válvulas especiales que permiten reducir la presión a niveles atmosféricos. Estas válvulas se colocan a la salida de la fuente de gas. Esta es una válvula reductora de presión. Yo abro acá la bombona y primero esto sube. Esto me indica, este manómetro indica la presión que hay en la bombona. Y cuando yo abro esto, yo aquí voy a ver la cantidad de oxígeno que está saliendo hacia la máquina de anestesia. Y esto lo regulo yo aquí a medida abro más o cierro más. Y eso siempre va expresado en litros por minuto. ¿Okay? Entonces aquí vemos una numeración. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Yo puedo poner 1 litros por minuto dependiendo del tamaño del paciente, dependiendo de ello. Voy a decir, voy a poner tanto, voy a poner menos. Eso es lo que va a llegar a la máquina. La máquina tiene un flujómetro, que lo van a ver a continuación, que va a regular el aire que va al paciente. Entonces tenemos acá el flujómetro. Se utiliza para controlar el flujo de gases que se suministra al paciente. Y ya les mencioné que eso siempre se expresa en litros por minuto. Entonces, de acá va conectado a la manguera del reductor de presión, va conectado a una manguera que llega acá. Y esa manguera. Y aquí lo primero que tengo es el flujómetro. Yo aquí abro o cierro y veo que aquí hay una pelotica y esa va subiendo o va a bajar dependiendo. Y va expresando 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, y va subiendo. Esto es 0,5, es 0,5 litros por minuto, 1 litro por minuto y así sucesivamente. Dependiendo del tamaño del paciente al cual yo vaya a operar y el sistema de respiración que yo esté colocando en el paciente, voy a necesitar más o menos oxígeno. Los vaporizadores. El vaporizador es el elemento más importante y más costoso del equipo de anestesia. Su función es vaporizar los líquidos volátiles a gas. La vaporización de un líquido volátil depende de varios factores. La presión de vapor del líquido volátil va a ir de acuerdo a la temperatura. El calor generado en el proceso
y el área de contacto de gas con el oxígeno con ese líquido volátil. Los vaporizadores pueden ir dentro o fuera del circuito de respiración. Los que se ubican fuera del circuito anestésico se vaporizan por el flujo de gases frescos. Los que se ubican dentro del circuito respiratorio, sus vaporizadores de bajo rendimiento, de manera que la concentración anestésica aumenta con los esfuerzos respiratorios del paciente. Tenemos acá. Vienen calibrados para un anestésico determinado, por lo que no se pueden intercambiar. Esta es la imagen que ustedes tenían en la presentación que ya yo les envié. La dejé precisamente para algo. Los vaporizadores actuales son casi todos así, específicos, y traen su identificación, para qué gas se va a utilizar, para qué anestesia se va a utilizar. Y no solamente que lo diga, yo estoy allá y veo el color, por el color yo sé qué anestesia se le puede colocar a ese vaporizador. ¿Ok? Y eso es algo internacional. Yo veo un morado y sé que es isoflorano. Veo un rojo y sé que es halotano. Veo un amarillo y sé que es sevoflurano. Así ya eso es algo establecido y lo van a ver ahora más adelante. Ahora, este equipo, que de por sí es el que se utiliza en la policlínica, es un equipo muy viejo y no tiene este tipo de vaporizadores. Tiene estos recipientes, aunque aquí dice isoflurano y en el otro dice halotano o viceversa, puedo utilizar el anestésico que yo quiera. Porque realmente estos no son, aquí dice isoflurano, aquí dice halotano. Pero esos son burbujeadores. Trabajan de otra forma y realmente se les puede colocar cualquier anestésico. Los que dicen estos, que son los que se utilizan actualmente, no se les ocurra, ah no, pero le puedo poner otra cosa. No, no funciona igual y incluso se pueden dañar. Tenemos un bypass de oxígeno. Consiste en una conexión que permite el paso directo al circuito de respiración de un flujo grande de oxígeno al 100%. Si el paciente se deprimió mucho o yo quiero que el paciente se despierte, yo en este caso aprieto este botoncito y voy a pasar aire, aprieto el botón aquí de bypass. Aprieto ese botón y voy a pasar aire fresco directo de la bombona, 100% oxígeno, sin pasar por el vaporizador. Va a ir directo al paciente. Eso me va a ayudar a sacar todo el anestésico que esté en esos alvéolos, para que salga más rápidamente de ese cuadro en el que está. Útil en caso de paro cardiorrespiratorio. Primero, normalmente hay paro respiratorio que cardíaco. O al final la cirugía para eliminar esos gases y que el paciente se despierte más rápidamente. Incluso yo aprieto el bypass, se llena la bolsa reservorio, va para el paciente y normalmente yo vacío esa bolsa reservorio que también tiene restos de anestésico, de manera que todo quede con oxígeno 100%. Lo dejo un rato, vuelvo a hacer lo mismo y de esa manera el paciente se despierta muchísimo más rápido. Existen diferentes tipos de circuitos de respiración. Y estos se clasifican de acuerdo al grado de respiración de gases expirados. Si posee o no absorbente de CO2. Hay otras partes de la máquina de anestesia que se las voy a mencionar a continuación, que no las coloqué aquí dentro de las partes.
Desde el punto de vista clínico existen tres grandes categorías de circuitos respiratorios, que son circuitos sin reinhalación de gases, es decir, todo lo que exhala el paciente va al exterior y siempre lo que respira es aire nuevo. Circuitos con reinhalación, pero no tienen absorbentes de CO2. Y circuitos con reinhalación y que tienen absorbentes de CO2. Hablemos un poquito de ellos. Según el flujo de gases frescos, tenemos un método abierto, no hay reinspiración de gases y no hay bolsa reservorio. En el método semiabierto tienen bolsa reservorio, pero no hay reinspiración de gases. Simplemente la bolsa reservorio va a servir como para tener un volumen adecuado para que cuando el animal inspire, todo ese aire esté ahí. En el método semicerrado tiene bolsa reservorio, no hay absorbente de CO2, ocurre una reinspiración parcial de gases. O sea, reabsorbe algo de lo que expiró, algo de anestesia y también algo de CO2. Y en el método cerrado tiene una bolsa reservorio y hay absorbente de CO2 y ocurre una reinspiración total de los gases. Ahora bien, en el método semicerrado existe un sistema de gases expirados. En este sistema, los gases expirados son expulsados al exterior y algunos se pueden respirar según el volumen de gases frescos que se esté administrando. Necesitamos bolsa reservorio, tubo inspiratorio corrugado, una entrada de gases frescos cerca de la bolsa reservorio, una válvula expiratoria y conexión del tubo al tubo endotraqueal. Este método es el que se recomienda para animales con un peso menor a 7 u 8 kilos de peso, porque su fuerza respiratoria no es alta para otros circuitos. Y se requiere normalmente de 200 a 300 ml por kilo minuto de gases frescos, o sea, de oxígeno. Entonces yo tengo que calcular cuánto pesa el perrito o el gato, pesa 5 kilos por 200, ya necesito 1 litro por minuto de oxígeno. ¿Se me entiende? Bien. Olvídense de esta parte de aquí. Tenemos la bombona de oxígeno, el regulador el reductor de presión. Del reductor de presión va al flujómetro, pasa por el vaporizador y luego va un sistema donde tiene la bolsa de reservorio y va al paciente. Ahora, lo que expulsa el paciente en su gran mayoría sale al exterior, parte se reinspira. En el método cerrado, la respiración de los gases expirados es total. Por ello, el volumen de gases frescos corresponde al de las necesidades metabólicas del paciente. Normalmente, las necesidades metabólicas de un paciente es lo que se conoce como volumen tidal, que es el aire que entra y sale en un circuito respiratorio, y son 10 ml por kilo minuto. ¿Sí? Este método requiere absorbente de CO2, que es calzodada, bolsa de reservorio y válvula de presión. No es la válvula reductora de presión que está a la salida de la bombona. Es una válvula de presión que la vamos a ver más adelante.
Se recomienda que al momento de conectar el paciente a la máquina, utilizar flujos altos de gas fresco durante los primeros 15 minutos para disipar el anestésico rápidamente, llenar la bolsa reservorio 2 a 4 veces y inflar los pulmones del paciente en los primeros 15 minutos de anestesia para disipar el anestésico y prevenir el ascenso del CO2. Ok, ¿qué más contiene la máquina entonces? O el equipo anestésico. Tenemos acá esto que está aquí. Esto es un cáliter en el cual se le va a colocar esto que está aquí, que es la cal sodada. La cal sodada está constituido por eso que dice ahí y produce una reacción exotérmica en la cual la temperatura sube a 40 a 42 grados Celsius, no se dice grados centígrados, yo puedo decir de 40 a 42 centígrados o de 40 a 42 grados Celsius. Si yo digo 40 a 42 grados centígrados, está mal dicho. ¿Okay? Y al mismo tiempo posee un detector de pH que cambia a violeta cuando se va saturando de CO2. Como pueden ver acá, la cal sodada, su función es absorber el CO2. Normalmente él empieza blanquito y se va poniendo más morado, que está indicando que ya está saturado y que debe ser reemplazado. Si no lo reemplazo, él con el tiempo se puede empezar a poner más blanco otra vez. No quiere decir, ya está sirviendo otra vez. No. O sea, ya eso no sirve, no está reabsorbiendo nada. ¿Qué otra cosa hay? Una bolsa reservorio. Ya se las mencioné. La bolsa reservorio es un elemento fundamental del sistema circular o cerrado, ya que minimiza la resistencia en cada circuito respiratorio porque va a garantizar el volumen de aire que va a inspirar ese paciente. La bolsa debe tener un volumen de unas 6 a 8 veces mayor que el volumen tidal para no crear resistencia. ¿Cuál es el volumen tidal? Lo que necesita el paciente. Ajá, ¿cuánto es? 10 ml por kilo, minuto. Esos 10 ml por kilo lo voy a multiplicar por 6 u 8. ¿Eso por qué dice 6 u 8? Porque va a depender de la condición física del paciente. No va a ser igual un paciente obeso que un paciente atlético. ¿Okay? Un paciente obeso necesita menos oxígeno. Pero de todas maneras, siempre se trata de que calcular en base a un poco más de oxígeno no le cae mal, pero menos oxígeno sí. Eso como para cuando inspire no sé qué cosa. Tenga la receta. Ese es el tamaño de la bolsa, correcto. La idea es tener una bolsa. Si me da, por ejemplo, 1 litro o 1.1, yo no le voy a poner una bolsa de 1 litro, yo le tengo que poner la que sigue, que es de 1,5 litros o de 2. Las bolsas vienen de medio litro, 1 litro, 1,5 litros, 2 litros, 3, 4, 5. Ya después de 2, si es por litro más. Como dice acá, durante la pausa respiratoria los gases se acumulan en la bolsa permitiendo el ingreso de un mayor volumen de gas en la próxima inspiración. Lo que les mencionaba anteriormente también es que a la salida de la máquina de anestesia puede haber esta tubería que lo lleva aquí a este recipiente. Este recipiente que está aquí es un filtro. ¿Qué va a filtrar? El anestésico. Y son filtros específicos para el anestésico que se esté utilizando.
de manera que en el quirófano no quede un gas anestésico, que no le vaya a hacer algún daño al personal de quirófano. ¿Sí me captan? No es obligatorio que lo tengan, es opcional, son cosas adicionales que uno le va comprando a la máquina, el que quiera y el que pueda. Eso sí, estos filtros, como todos los filtros, llega un momento en que se saturan y hay que estarlos cambiando. No son de por vida. Lo otro que les mencioné que tenía una máquina de anestesia de circuito cerrado es una válvula de presión. La válvula de presión es esta que está aquí. Permite regular la presión dentro del sistema respiratorio. A la máquina siempre va a estar entrando oxígeno. Y si no sale nada del circuito, llegará un momento, la presión va aumentando y explota el paciente, explotan los alvéolos, explota todo. Llega un momento en que el paciente no puede respirar por la presión que hay dentro. Las presiones normales oscilan entre 15 y 20 centímetros de agua por minuto en animales de talla media. Entonces yo aquí puedo abrir o puedo cerrar, y esto tiene también un manómetro, que es este que está aquí, este manómetro que va a indicar la presión de aire que hay dentro del circuito respiratorio. ¿Sí? Aquí está, manómetro. ¿Sí comprendieron todo lo que les dije? ¿Ya saben cuáles son todas las partes del sistema respiratorio de una máquina de anestesia? Ok, veamos si es cierto. Antes de esto tenemos la bombona o el cilindro y tenemos el El regulador de presión. el regulador de presión. Correcto. Ahora bien, ¿qué es el número 1? El fluómetro. El número 2, el bypass. Como ustedes ven, de este bypass viene esta manguerita que va acá, que es lo que va a conectar directo a esto que es la manguera que lleva el aire al paciente, sin pasar por aquí. ¿Qué es esto? El vaporizador. ¿Qué es el 4? No, el 4 es lo que está atrás. La válvula de presión, correcto. El 5 es el manómetro que me está indicando la presión que hay dentro del circuito. El 6, la bolsa reservorio. El 7 es esto que está aquí. El de cal, que acá. Ese es un cálister que contiene la cal sodada. ¿Ok? ¿Y el 8? El sistema de respiración. Exactamente. ¿Qué es los sistemas de respiración? Las mangueras pueden haber de dos tipos. Tienen una como esta, que va una manguerita azul dentro de esta otra blanca corrugada. ¿Sí se dan cuenta? Bien. Este es un sistema que para algunos dicen que es mejor. El aire que va al paciente, va por el tubo interno. El que sale del paciente, el que el paciente expira, viene por fuera. Aquí hay unas valvulitas que van a permitir que el aire salga o no salga, reingrese o no ingrese. Ahora, la ventaja de este sistema, el 2 en 1, es que el aire que expira el paciente va a una temperatura corporal y va a ir alrededor del que va a inspirar. Por lo tanto, está calentando el aire que va a inspirar nuevamente el paciente y hay menos pérdida térmica en la respiración. ¿Sí me entienden? Bien.
Cuando estemos al salir de acá, podemos entrar a la policlínica, entran al quirófano de la policlínica para que lo conozcan, les enseño en la máquina, en vivo, las partes del equipo, y el equipo que tiene, que les voy a enseñar, tiene un evacuador de gases, que es el que funciona como extractor para que el aire vaya fuera de quirófano. ¿Sí? Bien, eso se los puedo enseñar allá. Profe, disculpe, ¿esta máquina específicamente se considera, esta de la foto es actual, es vieja? Es actual. Sí. Es actual. Bueno, el vaporizador nos da una idea. Sí, pero sin embargo el isoflorano ya es viejo. Tiene mucho tiempo. Hay 2 anestésicos más nuevos. Y por eso fue que, bueno, realmente ya hay 3 más nuevos que el isoflorano. Y por eso fue que modifiqué la clase. Porque en la que ustedes les pasé, hablan incluso del metoxiflorano, que eso es pretórico. Hablan del alotano, que ya eso casi no se usa porque está muy reportado que es hepatotóxico y nefrotóxico. Entonces, está el isoflorano y hay 3 más que los van a ver a continuación. De todas maneras, esto es actual. Yo simplemente quiero cambiar uno de los anestésicos más actuales, cambio el vaporizador. Lo demás sigue funcionando perfectamente igual. Ahora, como lo que les mencioné, lo más costoso es el otro. Y, por supuesto, dentro de los anestésicos, el isoflorano es más económico que el sevoflorano y es más económico que el desoflorano y es más económico que... O sea, mientras más nuevo, más caro es. Claro, pero es más seguro. En teoría sí. No tanto vamos a decir más, hay que ver seguridad o inducción más rápida y recuperación más rápida. Básicamente eso es lo que ofrecen los más nuevos. Una pregunta, los anestésicos que se utilizan son, o sea, se pueden utilizar o sea, ¿cómo le explico? Usted sabe que por lo menos el soletín, la semana pasada el soletín que no se podía utilizar tantas horas después, tal, y después de haberlo destapado, no sé, con este sistema como es. Usted agarra el frasco de isoflorano, viene un frasco de 50 ml, 100 ml, viene líquido, tapadito, usted lo abre, desenrosca esto que está aquí, echa el isoflorano ahí y aquí usted ve el nivel del isoflorano y lo cierra. Hasta que el nivel no esté bajo, vuelve a llenar. O sea, y la que queda se puede guardar. Eso queda ahí en la máquina. Y lo que queda en el frasco que no lo utilizó, está en el frasco, lo cierra y lo sigue utilizando. No. Para nada. Acá, ustedes ven aquí que esto tiene una tapita. Depende de los equipos de anestesia, de la marca del equipo de anestesia. Está aquí o está al final de la manguera, ya previo al paciente. Se puede conectar ahí un dispositivo. Continúo. ¿Sí? Ahí está la puerta, ¿ven? Puede usarla si va a usar el teléfono. Puede conectar ahí un dispositivo para medir oxígeno, para medir CO2. De todas maneras, lo ideal es tener un monitor multiparámetros, como todos los ven en las películas de los hospitales, e incluso en los pacientes en sus habitaciones. Es multiparámetros, dan frecuencia cardíaca, respiratoria, ven la función eléctrica del corazón, ven la temperatura, ven la saturación de oxígeno, 5 parámetros ahí, además de la carga eléctrica que hay. Profe, esa Todo máquina lo da el monitor. discrimina entre la medicina humana y la veterinaria. O
sea, se puede usar. Se puede usar, sí. No hay mayor diferencia. La frecuencia cardíaca es la misma, lo único es los dispositivos como se lo ponen al humano son diferentes al que le va a colocar a una mascota. Ah, no, pero me refería de esa máquina. Es la misma Es máquina. la misma. Es la misma máquina. Aunque le pongan a la cambio de etiquetita que aquí diga veterinaria only. Es la misma. Porque quizás que la bolsa de reservorio sea más grande. La bolsa reservorio, yo tengo bolsas reservorio. Yo de medio litro hasta 5 litros. Tengo los diferentes. Entonces, en el circuito cerrado, entonces tenemos el oxígeno en el cilindro, las válvulas reductoras de presión, el flujómetro viene al vaporizador de presión, y ustedes miran la flechita como viene para acá. Hay un manómetro que indica la presión dentro del circuito, puede estar en diferentes partes del circuito ese manómetro. ¿Okay? Estas son válvulas de inspiración y de expiración, de manera que esta permite que el aire venga para acá, pero no se va a regresar. Y esta de aquí al contrario, el aire viene, pero no regresa. Y como ustedes ven aquí, hay dos mangueras diferentes. En esta el aire viene por una y se regresa por la otra. ¿Bien? Y a esta que se regrese viene entonces aquí a la bolsa reservorio, pasa por el absorbente de CO2 y viene otra vez para acá. Y aquí la controlo con una válvula de presión del circuito el aire que va a salir o no. Aquí es donde yo regulo lo que me va a dar aquí. ¿Sí? ¿Comprenden? Bien. Los anestésicos inhalatorios más utilizados en pequeños animales son el alotano, como ya les mencioné, es el más viejo de los que están acá. ¿Algunos lo siguen utilizando? Sí, algunos lo siguen utilizando, pero se sabe, como ya les mencioné, que es hepatotóxico y es nefrótico. Los más recientes, dentro de los que están acá, son ésteres, que son el isoflorano, que es el que más se usa en la parte veterinaria, luego viene el sevoflorano y posteriormente el deflorano. La acción de estos agentes dependerá de las propiedades físicas y farmacológicas de cada uno de ellos. Tenemos los diferentes vaporizadores, como ustedes ven, todos tienen sus indicadores, colores diferentes. Tenemos del más viejo al más actual: alotano, rojo; isoflorano, morado; sevoflorano, amarillo; desflorano, celeste; y el más nuevo, el xenón. El xenón es el más nuevo, muy costoso, por supuesto menos utilizado, más a nivel de clínicas de investigación, de hospitales, de este tipo de... A nivel abierto, todavía muy poco. Pero es el que se menciona como más nuevo. Dentro de las propiedades físicas de los anestésicos inhalatorios, hablamos la potencia, que es expresada en CAM, el coeficiente de solubilidad, la presión de vapor y la solubilidad al material. La potencia o CAM se conoce como la concentración alveolar mínima de un anestésico, en el cual no se produce estímulo doloroso. No es más que la capacidad del anestésico inhalatorio, esto no es inteligencia artificial ni nada por el estilo, ¿ok? Pues así es en inglés.
no es más que la capacidad del anestésico inhalatorio de que a una concentración mínima de una atmósfera produzca anestesia en el 50% de los pacientes. Por lo tanto, los anestésicos que tengan el CAM más bajo son más potentes. Y el CAM puede variar según la edad, la temperatura corporal, la condición del paciente, si es obeso, si está preñado, si está enfermo, etcétera, etcétera, etcétera. No es igual un paciente joven que un paciente neonato, que un geriátrico, todos esos factores afectan. El coeficiente de solubilidad indica la capacidad del anestésico gaseoso en disolverse en los tejidos a nivel alveolar y sanguíneo. Los anestésicos que poseen un bajo coeficiente se mantendrán más tiempo en forma de gas, creando un gradiente de concentración mayor a nivel del alvéolo, lo que provoca una rápida inducción y una rápida recuperación. La presión de vapor indica la cantidad de agente que se evapora a 20 grados Celsius. Aquellos agentes que poseen alta presión de vapor se vaporizan con mayor rapidez y la inducción será más rápida. Los anestésicos, por ejemplo, le menciona aquí el metoxiflorano, eso ya no existe, y el alotano son agentes inestables, por lo que se le adiciona en un preservativo como el timolol o el butilhidroxilitolueno, los cuales no se vaporizan. Solubilidad material. Con los más nuevos son más estables en cuanto a eso. Hay agentes que poseen las propiedades de fijarse a las estructuras de polietileno que forman parte del circuito respiratorio, como mangueras, tubos inspiratorios o expiratorios, bolsas reservorios, etc. La desventaja se basa en que este anestésico se libera de dichas estructuras una vez que se apague el vaporizador o que se cierra el vaporizador. Y a lo que se cierra, entonces empiezan a liberarse, y a liberarse, retardando la recuperación del paciente. ¿Sí captan la idea? Ok. Tenemos unos pequeños cuadros comparativos. Dejo el alotano porque todavía hay quienes lo utilizan. Vemos el CAM en el perro y en el gato, con el alotano, con el isoflorano, con el sevoflorano y con el deflorano. Coeficiente de solubilidad, presión de vapor y la solubilidad natural. Eso nos implica, o podemos ver, qué anestésico puede ser más rápido, qué anestésico va a tardar más en que el paciente se recupere o no. Una vez que el agente anestésico entra en la circulación, es distribuido a cada uno de los sistemas y se presentan los efectos específicos. Otra cosa, como pueden ver acá, los mismos frascos traen los colores. El isoflorano trae sus colores siempre morados, el alotano siempre viene con colores rojos, el isoflorano, las etiquetas vienen con su color amarillo y así sucesivamente. La magnitud de estos efectos dependerá de las propiedades farmacológicas de cada agente y la profundidad anestésica propuesta. Ok.
A nivel del sistema nervioso central, depresor un efecto básico. El efecto básico prácticamente son similares en su actividad a nivel del sistema nervioso central. La relajación muscular es moderada con el alotano, con los otros tres es buena. La analgesia es suave, siempre el procedimiento anestésico tiene que estar acompañado con un analgésico puro. La regulación de temperatura, con el alotano hay marcada depresión y tenemos que tener mayor precaución con los pacientes que tienen, los que son muy jóvenes, los que tienen poca cantidad de grasa de cobertura, que se sabe que hay más pérdida térmica al momento de estar en el quirófano. A nivel del sistema respiratorio, el alotano se reporta ligera depresión de las frecuencias respiratorias y de la ventilación. Con el isoflorano y el CO ligera depresión y aquí hay taquipnea y una ligera disminución del volumen tibio. Cardiovascular, severa depresión con el alotano y con los otros tres es muy ligera o normal o no hay cambio. Con el alotano hay arritmia, con los otros no. La presión arterial hay una disminución marcada, con los otros tres es ligera. Y a nivel de los cambios de la toxicidad en hígado y riñón, con el alotano es hepatotóxico, con el isoflorano no hay reporte, no hay nada que haya comprobado que sea así. Con el sevoflurano se menciona que hay un metabolito producto del sevoflurano que es el compuesto A, que es nefrotóxico en ratas. No se ha comprobado todavía, no hay estudios que reporten, que digan que sí, los hay en perros o en gatos y tampoco en humanos. Pero en ratas está comprobado que sí es nefrotóxico. Y hay una disminución del flujo sanguíneo renal. Con el desflurano no hay ningún reporte de daño hepático ni renal. ¿Hay una disminución del flujo sanguíneo renal? Sí. Yo les mencioné a ustedes también, y se los vuelvo a recalcar ahorita, todo paciente anestesiado debe tener una vía y debe tener fluido. ¿Por qué motivo? Ya yo se los mencioné en la clase pasada. Si se pasa la dosis, se puede eliminar la anestesia del cuerpo. Pero la excreción de la Puede anestesia, hacer eso una de las, o sea, una de las, hay varias. la excreción de la anestesia es en vía respiratoria. Sí, pero en la clase pasada estábamos hablando de anestesia intravenosa. Se los mencioné en la clase pasada en anestesia intravenosa y se los vuelvo a mencionar ahorita en anestesia inhalada. Todo paciente anestesiado debe tener vía y debe tener fluido. Lógicamente, si usted se pasó de anestesia intravenosa, aumenta el fluido y diluye el anestésico que está en sangre. Más el efecto de sobredosis no lo va a revertir inmediatamente. Y depende de qué tanto haya deprimido el paciente, logra revertir o no. Ajá, pero ¿qué otro motivo?
Se lo mencioné en la clase pasada. Lo de la presión arterial. Presión arterial. ¿Qué dije de la presión arterial? Creo que los anestésicos dilatan, vasodilatan. Hay vasodilatación. Ajá. Hay una baja en la presión por eso mismo, y al aumentarle el volumen con solución, pues vamos a decir que se compensa un poco. Y además de vasodilatación, hay otra cosa. Bradicardia. O sea, el paciente tiene vasodilatación y tiene bradicardia. Ambas cosas conllevan a una hipotensión. Y eso ocurre también en un paciente mantenido con anestesia por gases. Entonces, todo paciente debe tener fluido para regular esa presión arterial. Y está muy comprobado y hay muchos estudios que la presión arterial baja durante un procedimiento quirúrgico conlleva a esto, a una disminución del flujo sanguíneo renal. Y si tenemos una disminución del flujo sanguíneo renal, van a tener un paciente posterior a la cirugía con una insuficiencia renal. Y esa insuficiencia renal se puede presentar en el paciente una semana, un año, 2 años, 3 años después de la cirugía. No se le hizo más nada al paciente, no tuvo ninguna otra enfermedad, no tuvo más nada. Y 1 año, 2 años, ¡blum!, insuficiencia renal crónica y se murió. ¿Por qué? Por un procedimiento anestésico sin fluido. Y señores, lo triste es que en todas las jornadas lo hacen así. Operan a los pacientes y no tienen vía, no tienen fluido, están hipotensos, hay disminución de flujo sanguíneo renal y están haciendo una caridad por los animales. Y hay muchos estudios al respecto, no son inventos míos y no son ganas mías de criticar. Y lo peor que se les dice, porque ya se les hizo saber, ya se programó una charla, tal, a los principales colegas que trabajan en jornadas, y un saludo de la bandera, piensan que es hablar paja. Los estudios y los reportes no es de un paciente, de 2 pacientes. Son estudios internacionales con grandes volúmenes de pacientes donde reportan lo que les estoy diciendo. Y cuando reportan y colocar fluido, no es únicamente, vamos a colocar una gotica cada... No, ¿cuánto volumen requiere el paciente? Hay que hacer el cálculo, determinar cuánto se le coloca al paciente, cuánto se le coloca en la primera hora, cuánto se le coloca en los primeros minutos del procedimiento para poder mantener esa presión. Bueno, pero el fluido se le pasa para terminar el procedimiento. Hasta que el paciente se recupere completamente. ¿Y cuándo termina el postoperatorio? ¿Cuándo termina el postoperatorio? Cuando estudie la clase que le di la semana antepasada, le dirá que el postoperatorio termina 24 horas después de la cirugía. Porque usted tiene que mantener al paciente bajo observación. Porque cuando se despierte usted no sabe cuándo va a volver a tomar agua ese paciente. Que pudo haber recuperado algo, pero todavía los efectos anestésicos pueden, sobre todo los preanestésicos, pueden durar hasta 24 horas posteriores a su inyección o a su suministro.
y eso está reportado. Entonces, hay que garantizar que ese paciente tenga las condiciones adecuadas. Por eso se habla monitoreada frecuencia cardíaca, respiratoria, pulso, todo. O sea que se haría un cálculo parecido que si lo veía que era 24 horas. Es lo ideal, Sacar las gotas. es lo ideal. ¿Sí me entienden? Bien. Con respecto al tema, eso es todo. En la presentación van a ver algo de anestesia en pacientes pediátricos y van a ver algo de anestesia en pacientes geriátricos. Yo eso no lo voy a dar y no lo voy a evaluar. ¿Ok? Lo pueden leer para cultura general de ustedes, para que sepan que no es igual a anestesiar a un cachorrito, a un paciente ya no cachorro, o a un paciente viejo. Y que un paciente geriátrico, sobre todo cuando hablamos de perros, no debemos saber qué es para usted un paciente geriátrico, un perro geriátrico. ¿Y a qué llama usted viejo? 10 años. ¿Y usted? 9. ¿Y tú? A partir de 8. A partir de 8, a partir de 10, a partir de 9. Y si yo le hablo a usted que un montañés de los Pirineos, un mastín de Pirineo, su promedio de vida es 8 años. O sea, nunca llega bien. Depende de la raza. Y si yo tengo, por ejemplo, un Yorkshire o un Pinscher que su estándar de vida es 15, 16 años. Entonces, no todas las razas son iguales, no todo es igual, y cuando el perro tiene el 75-80% de su promedio de vida, ahí es el. Y dependiendo de la talla del paciente, tiene posibilidades de vivir más. Los más pequeños viven más que los más grandes. Entonces, no todo es igual. Si un paciente que duraría 10 años de vida normal sería el geriátrico a partir de 8 años. A partir de los 7 y medio, 8 años, ¿sí? En promedio. Como idea general. Entonces, tienen esa información, les puede servir. Realmente la estuve leyendo nuevamente ahora, considero que no hay mucho que cambiarle a eso. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Ok, lo otro de la práctica de hoy es vamos a pasar por el quirófano de la policlínica para que ustedes vean y aprendan un poquito. De hospital. Deberían haber